Cuando una persona tiene temor de Dios en el corazón, lo malo, lo que Dios aborrece, también lo vamos a aborrecer nosotros. Amén. A ese nivel de convicción debemos caminar o debemos andar, debemos transitar en nuestra vida. Cuando se pierde el temor de Dios, se comienzan a permitir pensamientos. Los pensamientos tocan y tienen una influencia sobre los sentimientos. Lo que usted piensa va a influenciar sobre lo que usted siente. Vienen ideas, y estas ideas, si no convienen al espíritu, no convienen a la edificación de nuestra vida, nos van desconectando de la fuente que es Dios, nos van desconectando de la fuente de vida que es el Señor. Por eso, en esta mañana, si Dios nos confronta, si Dios trae una confrontación con las palabras que reciben en esta hora, es para que sus vidas vuelvan a la revelación del temor de Dios. Amén. Para que sus vidas den un vuelco y con un sincero anhelo arrepentirse, convertirse y tomarse de Dios para no soltarse jamás. Hay una historia que está en el libro de Jueces, capítulo 16. Capítulo 16. Verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios Dagón, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Así queda la persona cuando pierde el temor de Dios. Queda como juguete, queda como títere del enemigo. Pero la vida de Sansón no fue de la noche a la mañana un desastre, como lo narra el libro de Jueces. Usted puede leer la historia en su casa, o la han visto muchos por película. No fue de la noche a la mañana. Sansón era un hombre que nació con una promesa de ser juez, de ser el profeta, la voz de Dios para la generación donde él haría vida. Sería la voz de Dios para el pueblo. Sería quien les daría victoria sobre los enemigos. Tenía que guardarse, cuidarse, velar por la presencia de Dios que se depositaría en su cuerpo. Y tenía una fuerza descomunal, tenía un voto nazareno. Los nazarenos no se podían cortar el cabello, tenían una serie de normas. No podía casarse con alguien fuera de su nación, tenía que ser de la nación de Israel, de su misma fe. Sin embargo, Sansón no podía ir a banquetes o fiestas paganas, a emborracharse, a libar toda una serie de conversaciones que tienen el común denominador de las personas ya ebrias. Y él compartía banquetes y fiestas con los filisteos. Tenía que casarse con una mujer de su pueblo, pero Sansón andaba detrás de la filistea. Le gustaban eran las mundanitas. Lo que no tenía que hacer, eso hacía. Se le había dicho que no podía tener contacto con muertos. Y él vio un león muerto y lo tocó. Era prohibido. Sansón se comenzó a dar permiso de pecar
y veía que no sucedía nada. Mantenía su fuerza, mantenía su fortaleza, solamente se levantaba y acababa con todo un ejército si lo venían a tratar de cautivar. Y ese paso a paso lentamente hizo que perdiera todas sus promesas de ser un hombre que mantendría en victoria o se mantendría en victoria hasta el final, pero no fue así. Terminó siendo juguete de sus enemigos, terminó siendo la burla de quienes él en una oportunidad tenía bajo su control. Si hay algo que nos va a guardar, si hay algo que lo hubiese podido guardar a él también, era vivir y preservar la presencia de Dios en su vida, manteniendo la revelación del temor de Dios dentro de su corazón. Eso lo perdió él, perdió la presencia, la revelación del temor, del respeto a la presencia de Dios dentro de su ser. Porque cuando la persona pierde el temor de Dios, hace cosas para complacer a la gente. Cuando la persona pierde el temor de Dios, hace cosas para complacer a los amigos, para complacer a los compañeros. Pero cuando estamos a solas, cuando la persona está sola, alguien puede aparentar algo delante de la gente. Ustedes pueden aparentar algo aquí, pero realmente cuando ustedes están a solas, cuando ustedes están fuera de alguien que no los conoce, se define realmente quiénes son, realmente quién está morando dentro de su vida moral, dentro de su vida espiritual. Cuando usted toma en su cuarto a solas su teléfono, su computador o enciende su televisor, el tipo de programas que usted ve, el tipo de información a la que usted accesa, demuestra realmente si hay temor, respeto a la presencia de Dios o no. Cuando usted está a solas, si respeta la presencia de Dios, va a saber qué tipo de información leer, qué tipo de información dejar pasar o qué tipo de información no conviene y sacarla e irme a otro lugar, buscar otra nota, otro tipo de mensaje. Pero todo lo que le demos paso, cuando usted se da permiso de darle paso a cosas malas, se va perdiendo el contacto, se va perdiendo la empatía con el Espíritu de Dios, se familiariza tanto con la presencia de Dios que la irrespeta. Es como cuando usted le da la amistad a alguien, pero alguien le dice no le des mucha amistad. Tú le das la mano y te toma el brazo. A esa persona no hay que darle mucha confianza. Y usted comienza a darle confianza, pero al maligno. Comienza a darle confianza a pensamientos incorrectos. Usted puede venir a la iglesia, pero la falta de temor de Dios hace que usted piense locura. La falta de temor de Dios en su corazón hace que usted hable locuras y usted haga locuras también, porque carece, no discierne la presencia de Dios en su vida. Hay unos aspectos del temor de Dios, aspectos que trae la presencia de Dios en nosotros, y uno de estos aspectos que viene dado por el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros es el que está en Isaías, el que leímos Isaías 11:2. Uno de los frutos es temor de Dios. El Espíritu Santo nos imparte temor, respeto a su presencia, respeto a la santidad que ahora Dios ha hecho morar dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, nace algo que nunca antes habíamos tenido.
Ahora lo que nos complacía, el pecado en el cual nos complacíamos antes, nos llama la atención y hay una advertencia dentro de nuestro ser diciéndonos: eso no te conviene, eso no te va a hacer bien. Hay algo que nos advierte que antes no ocurría. Es el Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice: esa amistad no te conviene. Esa persona con la que estás saliendo no es la conveniente para tu edificación y para tu bendición. Esa conversación o esos programas que están teniendo, que estás viendo, no te convienen. Pero antes tú te complacías y tú los veías y no te causaba ninguna impresión. El Espíritu Santo te está diciendo: yo estoy aquí. Amén. Te está diciendo: yo habito dentro de ti. Estoy dentro de tu vida y estoy para que camines en santidad y que las bendiciones que yo quiero darte las poseas, las tengas. Amén. Otro de los aspectos del temor de Dios o clave es vivir en obediencia y en santidad. Las personas se empeñan muchas veces en agradar a alguien o en agradar a ciertas personas. Pero la santidad es agradar a nuestro Dios. La santidad es agradar a aquel que nos compró. No agradar al hombre, no agradar al ojo humano, sino agradar a Dios. El libro de Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. Así que, amado, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios. ¿Cómo perfeccionamos la santidad? ¿Cómo usted perfecciona su vida apartada para las cosas de Dios? Porque santidad es apartado. Fuimos apartados para una tarea específica. ¿Cómo usted vive apartado para hacer los planes de Dios en esta tierra? Con el temor de Dios aliado con Él. Amén. Teniendo el temor de Dios como su amigo, como una de sus cualidades inherentes a su caminar, a su andar. En Hechos capítulo 9, verso 31, Hechos capítulo 9, verso 31, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Dios va a traer, cuando hay temor de Dios en el corazón del hombre, va a traer paz sobre la vida, va a traer paz sobre la familia, va a traer paz sobre el hogar, va a traer paz en la iglesia donde tú estás. Amén. Cuando hay temor de Dios en el corazón de la persona, vas a ser fortalecido en el Espíritu Santo, y vas a notar un crecimiento en tu vida espiritual, vas a notar un crecimiento en la obra que tú realizas para Dios, vas a ver frutos dignos de arrepentimiento. El temor de Dios atrae las cosas buenas. Cuando hay una persona, una mujer que teme a Dios, las cosas buenas te van a perseguir. Cuando hay un hombre que teme al Señor, las cosas buenas te van a llegar, van a estar sobre ti. La presencia o la revelación del temor de Dios atrae la atención para que nosotros poseamos promesas de Dios. Cuando alguien dice, por ejemplo, que ya no siente adorar, orar, que ya no siente lo que sentía la primera vez, que ya no siente nada como lo sentía en un momento, no es que algo cambió alrededor de ti, no es que haya algo cambiante alrededor de ti, es que algo cambió dentro de ti. Cuando algo cambia dentro de ti, ya tú te desconectas, ya lo pagano, lo que deshonra la presencia de Dios te parece liviano, te parece que no es muy malo,
entonces comienza un enfriamiento en el corazón de la persona y te aleja de las bendiciones que Dios desea entregarte en el presente. Mucha gente está permitiendo cosas que antes, en el principio, cuando recibiste a Cristo, no permitías. Que cuando recibiste al Señor, dejabas a un lado. Dejaste de hacerle la guerra a aquello que en un momento te levantabas de madrugada, te levantabas para guerrear y para pisotear todo argumento, toda idea, toda adicción. Te levantabas a guerrear, pero esa guerra espiritual, porque no es contra la gente, es contra espíritus antagónicos, la has dejado de hacer. Cuando hay temor de Dios en el corazón, la presencia de Dios se mantiene constantemente. Amén. Usted no necesita estar acá en la iglesia, estar aquí en este lugar para sentir la presencia de Dios. Mientras usted está solo, mientras usted viaja, mientras usted está en el trabajo, usted sabe que Dios está con usted. Usted sabe que Dios camina con su vida, que no está solo. Y usted siente esa presencia maravillosa tocando su corazón, tocando su vida, tocando sus emociones. Dios está contigo. Amén. Usted sabe que no necesita que alguien lo fogonee. Usted mantiene el fuego del Espíritu de Dios en su vida bien encendido, avivándolo como sabe que tiene que avivarlo, leyendo, orando, buscando de Él, ejercitándose en la palabra y en el servicio, para que este fruto, esta virtud del Espíritu se mantenga viva dentro de su vida, dentro de su cuerpo. Cuando el Señor confronta a la iglesia de Éfeso y le dice: mira de dónde has caído. La iglesia de Éfeso no cayó tampoco de un momento a otro. Se permitieron cosas, se fueron permitiendo cosas. Ya el ayuno no es muy importante, ya la vigilia no es muy importante, la oración no es muy importante. Usted puede orar en su casa, no es importante que se congreguen en la iglesia. ¿Para qué? Si Dios está en todas partes. Y se comienzan a dar permisividades que antes no se daban. Y comienza un enfriamiento del don, de la virtud, del temor de Dios en el corazón de la persona. Y viven como cualquier otro religioso, como si fueran unos budistas, como si fueran unos seguidores de Mahoma, de un Dios muerto. Cuando usted ha creído en un Dios que se levantó de entre los muertos, que vive, y su espíritu que vive mora dentro de mí. Y si el Espíritu Santo mora dentro de mí, yo no puedo andar como muerto espiritual. Tengo que moverme como una persona viva en el Espíritu. Y el Espíritu de Dios que está vivo dentro de mi corazón me hace alabarlo, me hace exaltarlo, me hace servirlo, me hace postrarme dentro de Él, me hace caminar en rectitud, en obediencia a su palabra. No tengo que tener a alguien que me esté obligando o llevando de la mano. El Espíritu Santo me da convicción de pecado. Me dice cuándo he fallado, cuándo tengo que pedir perdón, cosas que tengo que rectificar, cosas que tengo que hacer mejor, cosas que tengo que dejar. Él nos va moldeando por su presencia que está viviendo dentro de nuestra vida. Cuando nosotros salimos de casa, en el principio mucha gente antes de salir de casa ora. O usted oraba. Otros antes de salir de casa leen un pasaje de la Biblia. Se van con una palabra de Dios en su espíritu. Pero ya al pasar el tiempo parece que salen sin leer la Biblia, sin leer un pasaje de la Escritura, sin orar, como dice Dios. Pero sé que podemos orar en cualquier parte, pero ese tiempo devocional, ese tiempo de intimidad con Dios que no lo podemos perder, cuando cerramos nuestra puerta, cuando estamos allí en el lugar secreto con Dios, no lo podemos descuidar. Es nuestra vida devocional con nuestro Dios. Pero mucha gente ha dejado de hacer estas prácticas que antes las hacía en el principio y se han enfriado en su espíritu. Para recuperar
esto perdido, para recuperar lo perdido, el temor, la presencia, la revelación del poder que hay en el temor de Dios. Isaías 66, del 1 al 2, dice: el cielo es la tierra, es el trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Pobre y humilde de espíritu. Una persona pobre de espíritu es una persona que todos los días tiene necesidad. Una persona pobre natural, ¿qué es? Un material. Una persona pobre materialmente es que necesita muchas cosas para subsistir. Necesita dinero para comprar comida, necesita para comprar casa, para arreglar casa. Una persona pobre tiene carencia. Nosotros todos los días debemos levantarnos con hambre y sed por la presencia de Dios. Si hay pobreza en nuestro espíritu, es por Dios. Es porque todos los días necesitamos de Él. Amén. Todos los días yo necesito de Dios. Todos los días yo necesito de tu palabra. Necesito de tu espíritu. Señor, hoy no puedo vivir si tú no caminas conmigo. Te necesito, Dios. Te necesito hoy y siempre. Dice: pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Antes usted escuchaba una palabra y usted ante esa palabra le generaba respeto y temor de Dios en su espíritu, temblaba ante aquella palabra para obedecerla. Pero al pasar el tiempo, mucha gente, la palabra que escucharon en un principio, años atrás, parece que ya no les hace ni frío ni calor, no les da ni frío ni calor. Igual, ese temor a la palabra que nos insta a caminar en exaltación a nuestro Dios, no podemos descuidarla. Amén. No podemos descuidarla. Se dice que el temor de Dios es como el pulso del espíritu. Nosotros les hemos dicho que la oración es como el oxígeno. Como el oxígeno para nuestro cuerpo es la oración para el espíritu. Como es el oxígeno necesario para nuestros pulmones, para que se oxigene la sangre y podamos tener vida, así es la oración para el espíritu. Y cuando una persona tiene vida, o se le nota por el pulso, alguien si sospecha o cree que alguien no está con vida, le toma el pulso. El pulso es el temor de Dios en nuestro espíritu. Si no hay pulso espiritual, no hay temor de Dios. Y una persona con temor, sin temor de Dios, puede hacer cualquier cosa. Una persona sin temor de Dios puede hacer cualquier cosa aberrada, cualquier cosa desmedida, cualquier cosa que esté fuera de los parámetros normales. ¿Qué cosas están permitiendo muchos en su vida? Hay cosas que se están dando, cosas que se están permitiendo y han hecho que el temor de Dios mengüe. Muchos cristianos se dice que están viviendo en la misericordia y no en el favor de Dios. Mucha gente de la iglesia vive en la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, dice la palabra también que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia, es muy grande en misericordia. Y mucha gente comienza a dar pasos de error, como por ejemplo, hay gente que dice: no es necesario que vaya a la iglesia, a mí me sigue yendo bien. No es necesario que yo me congregue, que yo me comprometa, que yo asista continuamente a la casa, que tenga un compromiso con la visión de la iglesia,
porque yo sigo teniendo mi trabajo. Hay gente que puede decir también, ¿para qué diezmar? ¿Para qué ofrendar? Si de todas maneras a mí me sigue llegando mi platica. Y comienzan a darse unas ideas a su interior, aisladas de la palabra, y le dan paso a que el temor de Dios se muera, se quite. Y Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Y todas esas personas que actúan así, que todavía están vivos, que no han muerto, que Dios los ha librado de accidentes, aunque no estén comprometidos, hay una extensión de la misericordia de Dios. Hay alguien que tal vez está orando por esa persona. Hay alguien en la iglesia que está orando por ese desobediente, por ese rebelde. Y la misericordia de Dios, que es grande, está extendida todavía sobre él. Pero la misericordia tiene un límite. La misericordia de Dios tiene un límite. Qué bueno sería que nosotros viviéramos no de misericordia, sino de favor de Dios. Que usted viviera del favor de Dios. Pero la gente que vive del favor de Dios es aquella gente que camina en santidad y obediencia a la palabra. Y para poder caminar en obediencia a la palabra, para usted ser obediente a la palabra de Dios, usted tiene que tener vivo el temor de Dios dentro de su corazón. Porque si no hay temor de Dios en su corazón, usted no obedece la palabra. La palabra usted la escucha, y como la escucha por un oído, por el otro le sale. Pero cuando usted tiene temor de Dios en su corazón, respeta la presencia de Dios dentro de su vida, lo que a usted se le enseña que tiene que hacer, usted lo hace. Amén. Porque el mismo temor te lleva a hacer lo que la palabra te revela. Pero donde no hay revelación, donde no hay temor de Dios, no hay obediencia. Y donde no hay obediencia, no hay, el favor de Dios está obstruido, no fluye. Vives de misericordia. No has muerto por misericordia. Mucha gente se murió o se ha muerto, se sigue muriendo por el COVID y por alguna otra causa. Usted está aquí vivo todavía. Muchos por el favor de Dios, otros por misericordia. Pero esa misericordia tiene un límite. ¿Sabe que en cualquier momento aparece, se da la promesa y nos vamos de aquí? El arrebatamiento de la iglesia. La iglesia pronto Cristo la levanta. Y el que no tenga aceite en su lámpara, no tenga temor de Dios en su corazón, se va a quedar para un mal que nunca se ha visto en la tierra. Un mal que no se ha desatado todavía en la humanidad, que es la gran tribulación. Y yo oro para que todos los que hoy están aquí nos podamos ir, pero en el arrebatamiento. Amén. Que en ese abrir y cerrar de ojos, nosotros abramos nuestros ojos en la presencia de Jesucristo. Pero no podemos, usted no puede vivir en misericordia. Misericordia. Sansón, la historia que leímos al principio, él estaba viviendo en misericordia. Él veía, iba para las fiestas mundanitas, iba para las fiestas de los filisteos, se emborrachaba, andaba con la filistea y seguía con la fuerza. Seguía fortachudo. Dice, no pasa nada, sigue igual. Dios me quiere, Dios me ama, Dios está conmigo. Hasta que llegó un límite y la misericordia de Dios cesó. Y cuando la misericordia de Dios cesa en alguien, entonces viene juicio sobre esa persona. Y un hombre que ha debido terminar su vida en victorias, terminó siendo juguete del diablo, terminó siendo un payaso de los enemigos, terminó siendo la burla del enemigo. Cuando usted se da permiso de escuchar conversaciones incorrectas, de ver programas incorrectos, cuando usted se da paso a esa serie de acciones, la misericordia de Dios viene como en agotamiento. Qué bueno que usted viva del favor de Dios, del favor de la gracia de Dios. Pero hay gente que pisotea la gracia. Hay gente que cree
hacer las cosas mejor que otro y comienzan a blasfemar. Tal vez mucha gente ha blasfemado o ha hablado mal de un líder, ha hablado mal de la línea de autoridad aquí en esta casa y no le ha pasado nada, todavía está vivo. Pero así se dieron pasos muchos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Hubo una familia sacerdotal, los hijos de Aarón llamados Nadab y Abiú. Usted la puede leer en su casa en Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú eran sacerdotes porque el sacerdocio era por línea familiar. Y los hijos de Aarón, que era el sacerdote principal, ministraban con él en el templo. Aarón tenía una forma de presentar el incienso delante en el altar, en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Nadab y Abiú dijeron, bueno, nuestro papá presenta el incienso, siempre coloca estas esencias aromáticas. ¿Por qué no hacemos un cambio? Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Como que alguien en la visión comiencen a hacer las células a la manera que ellos le viene a la pareja o al líder y al colíder. Vamos a hacer las cosas. ¿Por qué tenemos que hacerlas a la manera de la que dicen los pastores? Vamos a hacerlas a la manera diferente, una manera moderna, una manera del presente. Y así hicieron Nadab y Abiú, pero tal vez ellos ya habían hecho esto con días de anticipación, se habían venido dando permisos en hacer esta serie de sacrificios y no pasaba nada. Y dice que ellos levantaban fuego extraño a la presencia de Dios porque estaban en desobediencia, estaban en rebeldía. Y dice que bajó fuego del cielo y los consumió, quedaron carbonizados, quedaron como unas cotufas cuando se pasan en el sartén. Quedaron carbonizados, los consumió el fuego y se levantó un principio allí. Dice que el pueblo tuvo temor de Dios, hubo gran temor de Dios por las cosas en el altar, en la línea sacerdotal. En el Nuevo Testamento se levanta una familia cuando está en el libro de los Hechos, ya Jesucristo ha ascendido al cielo. Y en el libro de Hechos capítulo 5 se narra la historia de un matrimonio llamado Ananías y Zafira. Ananías el esposo, Zafira la mujer. En el capítulo 4 de Hechos ya había un hombre llamado José que había vendido su propiedad y la había traído toda a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira dijeron, bueno, lo hizo José, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Se va a ganar él solamente la alabanza y el reconocimiento, nosotros también. Nosotros tenemos propiedades, vamos a venderlas. Y determinaron vender una propiedad, pero cuando tuvieron el dinero, dijeron, oye, esto es mucho para traerlo a los apóstoles, así que vamos a darle una parte y decimos que lo vendimos por eso. Y así hicieron, convinieron el esposo y la esposa en mentir al líder que en este caso era Pedro, y Pedro les dice, ¿por qué convinieron ustedes? Llegó primero el esposo, y él le dice, traigo el producto de la venta. ¿En realidad vendiste la propiedad por eso? Sí, por eso lo vendí, y la he traído toda a tus manos. Y él le dice por revelación, no has mentido a cualquier persona. La mentira se la estás diciendo en presencia del Espíritu Santo. Y como tú estás mintiendo en la presencia del Espíritu Santo, va a quedar un precedente aquí en la iglesia. Así que, ¡pum!, cayó muerto. Vinieron unos jóvenes que estaban en aquel lugar y lo sacaron. 3 horas después llegó la esposa, no sabía qué había pasado. Llegó la mujer y Pedro le dice, mujer, ¿conveniste en vender la propiedad por tal? Y ella dijo, sí. Se acordó del precio que había acordado con el esposo. Dijo, no puedo mentir, sí, esa fue la cantidad. Y él dijo, bueno, aquellos muchachos que vienen entrando ahorita, lo acaban de sacar a él. Y te van a sacar a ti también. Y ¡pum!, cayó muerta también.
Dice, y se instauró temor y respeto a la presencia de Dios. Usted sabe, si Dios siguiera actuando de esa manera, yo no quiero que ese principio Dios lo establezca con algunos de ustedes. Que algunos de ustedes aquí, Dios dice, voy a tomar como ejemplo a fulano, como Ananías y Zafira, y lo voy a dejar largo a largo. Le voy a decir lo que estaba haciendo. Respeten la presencia de Dios. Usted está vivo, muchos están vivos por la misericordia de Dios. Estamos vivos, muchos están vivos por la misericordia, pero salga del nivel de vivir por misericordia y determínese vivir por el favor de Dios. En el favor de Dios, se lo repito, se vive en santidad y en obediencia. Y no podemos vivir en obediencia si no hay temor de Dios en nuestro corazón. Porque el temor de Dios en nuestro corazón es el que nos hace caminar en la palabra de vida. Amén. Es la que nos hace ver el mal y apartarnos. Es cuando vemos el mal y esa palabra, ese temor de Dios nos imparte temblor dentro de nuestra vida. Y dice, no puedo contaminar mi cuerpo, no puedo contaminar mis manos, no puedo contaminar mi vista, no puedo contaminar mis oídos. A lo que usted le da paso, lo que usted permite, va a darle lugar a la permanencia del temor de Dios en su vida o a la ausencia de él. Es necesario que en este tiempo que estamos ya a las vísperas del arrebatamiento de la iglesia, usted sea una de las que el Espíritu Santo, cuando venga, encuentre aceite dentro de su cuerpo, encuentre presencia del Espíritu Santo dentro de su vida. Que usted no ande como un zombie, una persona que aparenta tener vida, que camina, que va para un lado y otro, pero internamente tiene muerte. Que todos aquí caminemos en la vida del Cristo resucitado, por el temor de Dios, que Dios traiga revelación del temor de Dios a nuestras vidas. Amén. Cuando hay temor de Dios en nuestras vidas, eso lo ministramos. Usted lo ministra, usted lo enseña también. Nosotros le enseñamos a nuestras hijas desde pequeñas, que aunque nosotros no estuviéramos presentes en un lugar, Dios estaba presente. Dios sí las ve, Dios sí las mira. Y es lo que le decimos a la iglesia: aunque usted no esté a la vista de alguien de autoridad aquí en esta casa, Dios sí te ve. Amén. Dios sí observa lo que tú lees, Dios sí observa el programa, el chat que tú tienes. Dios sí lo observa. Pidamos que Dios traiga sobre nosotros revelación del temor de Dios y que tu vida sea llena de toda la bendición del reino de los cielos que Dios quiere derramar sobre tu vida, sobre nuestras vidas. Dios desea dar bendiciones nuevas, bendiciones frescas, bendiciones que nunca las has visto en tu familia. Dios las quiere depositar sobre ti, pero necesita ver que existe temor de Dios dentro de tu corazón. Amén. Que tú respetas su presencia, que tú amas su presencia, porque una cosa es que usted le diga te amo, o cuando usted le dice te amo a la esposa, el esposo le dice te amo, pero nunca le ayuda a hacer nada en la casa. ¿Qué clase de amor es ese? Nunca. La mujer trabaja como una burra de carga en la casa y el hombre la ve, mi amorcito, te amo. Oh, usted la ama si usted la ayuda, usted la ama si usted colabora con ella también. Todo el que camina en el temor de Dios va a gozar de las bendiciones más grandes en esta vida.